podcast La 100. Te damos la bienvenida a Legalmente, el podcast de La 100, donde tratamos aspectos prácticos de derechos, obligaciones, el día a día, algunas herramientas para que vos puedas defenderte, saber los derechos, lo que tenemos que hacer y mucho más. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, un pilar que construyó la Argentina y que debería seguir estando para que el país se mantenga como tal. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la escuela, con los colegios, tiene que ver con algunos derechos básicos de la educación pública. Leyes hay, veremos algunos temas prácticos como aumentos de cuotas, como boletines, certificados y mucho más. Me llamo Sergio Moadev, hago Derecho en Zapatillas y este podcast se llama Legalmente. Legalmente. La educación en Argentina es pública. Esto significa que está regulada y aunque sea de gestión privada, hay leyes que indican los contenidos básicos obligatorios, los aspectos que sí o sí deben estar. En general, el colegio es quien decide todo lo referente a lo académico. Tiene bastante margen, con ciertos requisitos, para decidir la forma de impartir esos contenidos y para presentarlos y exponerlos en el aula. Ahí los docentes y las docentes son quienes más saben y el Ministerio de Educación imparte algunos contenidos mínimos. Por ejemplo, con el tema de la educación sexual obligatoria, los contenidos básicos de historia, matemáticas, lengua, geografía y demás. En los últimos tiempos hubo un gran debate por la merma en la calidad de los contenidos educativos y la menor exigencia que están dando en general a alumnos y alumnas. No me voy a meter con este tema, pero no podía no mencionarlo al menos. Por ejemplo, alguna ONG planteó que en lugar de decir repetir, se dice rehabilitar, y así con otros eufemismos, además de bajar las exigencias para que la estudiante o el estudiante tenga continuidad. Por un lado, esto facilita la inclusión, pero por otro lado, plantea el debate acerca de la calidad educativa y los niveles mínimos que toda persona debería saber cuando egresa de la escuela. Hechos estos comentarios, voy a hablar un poco acerca de los derechos básicos que tenemos en la educación, para nuestros hijos e hijas. La primera pregunta es si el colegio privado está obligado a garantizar la vacante. Y la respuesta es que sí, o en verdad hay una serie de condiciones para que el colegio pueda excluir a un estudiante. Tiene que ver con el rendimiento académico, la buena conducta y algunos otros requisitos que están en el reglamento. Nunca pueden discriminar y nunca pueden excluir de manera arbitraria. Y más importante, el derecho a la educación está en juego, que como dijimos es pública y por ende tiene que haber un preaviso más que razonable para que si deciden no rematricular al alumno, por lo menos pueda encontrar una vacante en otra institución educativa. Si esto es válido para colegios privados, lo es también para colegios y escuelas públicas. Siempre es un derecho tener una vacante en una escuela pública. En caso de que esto no suceda, hay algunos remedios legales como amparos con la Defensoría del Pueblo o la asesoría tutelar y demás. Hay algunos debates acerca de la cercanía de la escuela pública y demás, si me toca tal o cual. Esto podría llegar a discutirse, pero lo que es importante es que siempre tiene que haber una vacante en algún lugar desde el nivel inicial, desde el nivel obligatorio, que es 4 o 5 años. Incluso a veces en algunas acciones judiciales se ha decretado que el Estado debe proveer vacante antes de esos niveles porque quizás los padres o madres necesitan darles una contención y una educación anterior, justamente por razones laborales o de otra índole. Para aquellas personas que deciden contratar un colegio privado, que en realidad es de gestión privada, la pregunta más usual es el tema del aumento de las cuotas y de cuánto pueden cobrar. Algo que es muy importante es que durante el año, en principio, los colegios no pueden aumentar las cuotas y solamente pueden hacerlo en caso de que haya una paritaria docente, un aumento salarial y en la medida de ese costo. El decreto reglamentario aclara esa incidencia y en la práctica es el Ministerio de Educación quien aprueba o no el aumento. Ante la duda, se puede siempre consultar. Con respecto a la matrícula, es como una reserva de la vacante y en caso de que decida la persona no continuar en ese colegio, en principio se perdería. Pero siempre es importante que eso esté claro en el contrato educativo desde el principio. El derecho de información, artículo 4 de la ley 24.240, está también presente en la educación privada. Incluso han habido algunas medidas cautelares para impedir los aumentos de cuota. Claro, con la inflación la verdad es que todo parece
como desdibujarse, pero en la práctica lo importante es la buena fe y que se respete el contrato. Una pregunta que me suelen hacer es el tema de las viandas y los comedores escolares. Estos extras también forman parte del costo del colegio. Algunos alumnos y alumnas tienen necesidades especiales alimentarias. Por ejemplo, el tema de la celiaquía o lactosa y demás. Cada persona hoy en día tiene más necesidad de comer sus preferencias por los motivos que sean. ¿Puedo entonces llevar vianda o mandar a mi hijo o hija con vianda al colegio? La respuesta es que sí. Nunca pueden obligar a contratar un comedor. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, las ventas atadas, es decir, aquellas en las cuales el vendedor vende un producto y obliga a contratar otro, están prohibidas. Según el Código Civil y Comercial de la Nación, las ventas atadas, es decir, aquellas en que el vendedor obliga a contratar un producto por comprar otro, están prohibidas. Por ende, el colegio no puede obligar a contratar el comedor. Algo parecido pasa con los uniformes, aunque esto es más controvertido porque puede haber una exigencia uniforme. Lo que no puede pasar es que cobren un costo inusual o fuera de mercado por comprarlo. O al menos puede haber una opción, deberían darla, más económica y genérica, como por ejemplo algún uniforme azul con un escudo que se le puede agregar o algo parecido. En torno de los extras que pueden cobrar los colegios está el tema de las sanciones por retirar a los chicos tarde y demás, y esto la verdad es que es legal en tanto se informe antes. Y en la medida en que eso implique un costo extra para el colegio, porque obviamente que las horas de cuidado se deben pagar. Una regla que es fundamental: nunca, pero nunca pueden retener boletines o impedir el dar exámenes o trabar de alguna forma el desarrollo educativo por deber cuotas. Nunca pueden hacer prácticas humillantes ni mandar a los chicos a casa con algún boletín o intimación, sino que el cobro de la cuota va en principio separado de todo lo educativo y la idea es que no pueda afectar al niño o niña que está en plena educación. Eso es algo que corre aparte. Y repetimos, el cobro de cuotas nunca puede impedir que el chico o chica siga su educación. Obviamente que el año próximo, en su caso, si no se puede pagar, se podrá ver alguna vacante o alternativa en otra institución educativa. Pero la deuda de cuota nunca puede impedir tener un certificado o matrícula. Volviendo con el tema de la comida, hay una ley sobre alimentación saludable en los establecimientos escolares. Básicamente dice que tiene que haber opciones que sean más saludables, tal vez no tanto una golosina clásica llena de azúcar y de grasas, sino también, por ejemplo, fruta o cereales o temas que están estudiados por nutricionistas para que el alumno o alumna pueda tener también una opción de comida un poquito más sana. Así que si estás en la escuela, podés pedir un kiosco saludable, que es un derecho porque la ley así lo establece. El último tema que quería tratar es el de la vestimenta, el de la ropa. Bueno, cada vez hay mayor libertad, ¿no? En principio esa es la tendencia, a la libre expresión de cada persona y a que pueda llevar un tatuaje, por ejemplo, ya si son adolescentes y demás. Pero puede haber un reglamento lógico, razonable, que imponga ciertas pautas de conducta, y en tanto sea informado al principio, al entrar, para que sepa la persona a qué atenerse, es válido y se debería cumplir. Pautas básicas de convivencia, esto es también la educación. Y cada persona decide entre las diferentes opciones que hay, de educación pública y privada, qué impronta le va a dar, y ese derecho de elegir, esa libertad, también forma parte de lo básico. Hoy en Legalmente, el podcast de la 100, tratamos un poco acerca de los derechos básicos en la escuela, en el colegio, algo tan importante como la educación. El organismo de control es el Ministerio de Educación, pero también está la Defensoría y la Asesoría Tutelar, que representa a todas las personas menores de edad de la República Argentina. Me llamo Sergio Moadev, Derecho en Zapatillas, me pueden seguir ahí en Instagram, en Twitter y en otras redes sociales. Y también puedes suscribirte a más episodios de Legalmente en la 100. Podcast La 100.